Gran parte de la crítica acuerda en que lo gótico opera como un subgénero de lo fantástico y con él comparte muchas de las características que lo definen. Recordemos que, como dije en un video anterior, Todorov establece una suerte de gradación de lo extraño a lo maravilloso, entre los cuales se instalaría lo fantástico, e insiste, al hacerlo, en que las categorías no son estancas. Lo fantástico se colocaría en una línea media ideal y luego, al finalizar el relato, la interpretación de los acontecimientos lo definirá como elemento extraño o como elemento maravilloso. Es decir, lo fantástico ocupa ese instante en el que deberá decidirse si lo que acontece puede explicarse o no de acuerdo con lo que Kahlua llama nuestros paradigmas de realidad. Por lo general, lo fantástico se produce como proyección en el afuera de la interioridad del individuo, de sus traumas y temores, mientras que el gótico nos muestra el elemento amenazador que proviene del afuera para aniquilar las seguridades de una comunidad y poner en jaque sus valores, sus normas y sus creencias. Hay en estos casos un elemento disparador, un acontecimiento en el que el sujeto está ante una experiencia desestabilizadora, en la que puede producirse el encuentro con personas o cosas que no entendemos y que nos producen temor. Sin embargo, eso que no reconocemos como familiar no es del todo ajeno a nosotros. En su ensayo sobre lo siniestro, Freud analiza el fenómeno a partir del significado de la palabra alemana Heimlich, opuesta a unheimlich, que se ha traducido frecuentemente al español como siniestro u ominoso. Freud parte del análisis lingüístico y de los usos en alemán de la palabra Heimlich. La misma abarca significados que aluden a lo doméstico, a lo íntimo, a lo conocido, todo aquello que evoca comodidad, refugio, esa sensación de estar en casa. Inclusive admite pensar en lo dócil y lo manso, es decir, lo domesticado, que no representa un peligro para el que habita esos ámbitos. En un punto, lo Heimlich estaría libre de fantasmas, de las sombras que acechan y perturban. Freud comenta que esas mismas definiciones del término nos hacen pensar en lo que se mantiene secreto, oculto o fuera de la vista de los que están por fuera de los dominios de lo doméstico. Por el contrario, el término unheimlich lleva a ese prefijo un, que es un índice en alemán de negación y que entonces nos lleva a un campo semántico opuesto al de Heimlich. Con lo siniestro estaríamos ante lo no doméstico, lo no familiar, lo extraño, lo lúgubre, lo perturbador, y también ante lo que ya no es secreto, que se ha desocultado, que se nos ha revelado, que se ha vuelto visible, expuesto a la mirada. Lo unheimlich es algo que aflora, que sube a la superficie, que se vuelve perceptible, cuando tendría que haber permanecido escondido, secreto. Sigmund Freud advierte, por otra parte, que lo siniestro no es nada nuevo, sino algo que siempre ha sido familiar a la vida psíquica de cada individuo, desde antiguo, y que se ha vuelto extraño solo a través de un proceso de represión cultural o traumática. Podríamos pensar que se trata de una instancia remota en la vida psíquica del infante, por ejemplo, de indiferenciación entre sí mismo y el otro, que el proceso de desarrollo hacia la adultez, la sociabilización y la inmersión cultural separa, o bien de un trauma que se ha presentado como aniquilador para el sujeto y que se reprime, se anida en el inconsciente y se olvida, pero que puede retornar a la conciencia a través de un evento que lo evoque.
Es en todas estas alternativas que lo siniestro resulta lo familiar vuelto desconocidos. Lo que en algún momento fue sabido y reconocido por el sujeto y que retrocedió hasta serle extraño y considerarse algo ajeno. La literatura ha provisto múltiples ejemplos de lo que venimos presentando y que Freud analiza en sus diversos aspectos en el ensayo. Claramente, uno de los más notorios es el tema del doble, como en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque toda vez que aparecen los fantasmas, las sombras del pasado que retornan para trastocar el presente, lo siniestro se instala y tendremos que preguntarnos por qué aflora ese pasado y por qué su venida sería una amenaza para las coyunturas actuales. Deudor en más de un sentido del ambiente creado por lo fantástico, el cuento gótico lleva las ansiedades y los temores al extremo y dispone los elementos de la trama para generar horror. En su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, Howard Phillips Lovecraft afirmaba lo siguiente: los genuinos cuentos fantásticos incluyen algo más que un misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según las viejas normas. Debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. Ha de insinuarse la presencia de fuerzas desconocidas y sugerir con pinceladas concretas ese concepto abrumador para la mente humana, la maligna violación o derrota de las leyes inmutables de la naturaleza, las cuales representan nuestra única salvaguarda contra la invasión del caos y los demonios de los abismos exteriores. Tal como lo expone el escritor estadounidense, entonces el gótico ancla sus pretensiones en confrontar a los lectores con la fragilidad de los presupuestos en los que se basan sus seguridades, en poner en vilo los hábitos que sostienen su vida cotidiana y que definen el mundo que habita su comunidad. La amenaza al orden de lo humano viene de afuera, y esas fuerzas desconocidas son malignas y se asocian con los demonios de los abismos exteriores, absolutamente desconocidos, lo que impide entonces que haya estrategias para combatirlos. Lovecraft inscribió sus cuentos de terror en lo que dio en llamar weird fiction, algo así como ficción rara o extraña, y que solo más recientemente ha sido redefinida en términos de New Weird Fiction, de la que hablaremos luego. Lo que subraya en la cita anterior es que el terror contemporáneo a él pone en juego elementos diferentes a los del gótico clásico, que sería el de las viejas normas que él resume al mencionar misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas. A continuación haremos una breve síntesis del desarrollo del subgénero gótico que nace a las sombras de la Revolución Francesa y de los postulados racionales del iluminismo, es decir, a finales del siglo XVIII. El gótico clásico se desarrolla en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII y la obra que suele mencionarse como iniciadora de este tipo de relatos es El castillo de Otranto de Horace Walpole, publicada en 1764. Este gótico se define, entre otras cosas, por sus atmósferas y ambientaciones. Lo usual es encontrar a sus personajes en lugares extraños y exóticos para el lector inglés de la época, y metropolitano, generalmente, lugares situados para él en un territorio lejano y misterioso. A menudo las acciones ocurren en sitios amenazadores y violentos, cerrados como calabozos de antiguos castillos, en arquitecturas vetustas y laberínticas que se tornan en trampas en las que las jóvenes se encuentran asediadas sexualmente por los villanos de turno. El castillo de Drácula en Transilvania es una prisión para el joven abogado Jonathan Harker. Las escenas iniciales de la novela se desarrollan en Europa Central, como muchas de las ficciones góticas clásicas,
que también ponen en escena sitios recónditos para los ingleses, insisto, como sucede con la Italia meridional, misteriosa, hundida aún en estilos de vida feudales, de la novela de Anne Radcliffe, Los misterios de Udolfo, que es de 1794. Ahora bien, ¿por qué se usó el término gótico para definir este tipo de ficciones? La palabra adquiere diferentes significados dependiendo del momento histórico. Deriva, sin embargo, de la tribu de los godos, que fue una de las que participaron del asedio y derrumbe del Imperio Romano. Al aludirlos, acude a la mente la amenaza hacia una civilización, pero al mismo tiempo se los ha celebrado como el pueblo que logra enfrentar y derribar la tiranía del poder imperial. En el siglo XVIII, el término engloba esos dos valores contradictorios, uno que supone la violencia arrasadora y el otro la valentía de luchar y doblegar una fuerza dominadora. El gótico literario es la expresión de lo excesivo. Es el modo en que la novela del siglo XVIII imaginó una cultura anterior y diferente, pensándola como una fuerza aniquiladora que además no se detenía ante las normas rectoras de la sociedad a la que se enfrenta. Se trata de una entidad del pasado que viene a derribar las instituciones existentes asociadas con la tiranía, como en el caso de los godos y el Imperio Romano. Se trata, por otra parte, de una amenaza que acecharía desde afuera toda cultura, puesto que representa algo que ha quedado en el olvido, algo atávico, modos de existencia que se suponen bárbaros y que se estiman culturalmente reprimidos y superados por la organización social del presente. Decíamos que en cada época las modalidades del gótico vienen a escenificar ese algo que puede representar la amenaza para su cultura, algo del pasado que se resiste a acomodarse a las formas del presente y que retorna o emerge con firmeza e ira para derribar nuestras seguridades, pero al mismo tiempo exhibe los poderes de seducción que atraen a sus víctimas para luego destruirlas. La novela gótica, como veremos, pone en escena todo tipo de apariciones y figuras fantasmales que vienen a develar algún turbio secreto tras el accionar de aristócratas que imponen su poderío y someten a víctimas débiles e inocentes. Lo que llega del pasado, entonces, impone una modificación drástica del presente. La mayoría de las veces resulta un pasado idealizado que se impone sobre el presente y resulta ser un espacio simbólico entonces en el que anida lo propio que ha sido usurpado. Claramente uno de los antecedentes del gótico es el Hamlet de Shakespeare. En la obra de fines del siglo XVI, el fantasma del padre del príncipe aparece para revelar que ha sido víctima de un crimen y que el actual rey, su hermano, es el asesino y por ende detenta un poder que no le corresponde. La novela gótica replica a menudo los motivos de la pieza teatral. Lo que vemos en la superficie esconde siempre un secreto oscuro, ocultado por los que gobiernan. Decíamos que en cada época las modalidades del gótico vienen a escenificar ese algo que puede representar la amenaza para su cultura, algo del pasado que se resiste a acomodarse a las formas del presente y que retorna o emerge con firmeza e ira para derribar nuestras seguridades, pero al mismo tiempo exhibe los poderes de seducción que atraen a sus víctimas para luego destruirlas. A menudo no son solo los lugares los que emanan un aura de misterio, de oscuridad y de secreto, sino los períodos temporales evocados por la narración. Es una característica del gótico que se establezca una oposición entre un tema muy moderno y lo antiguo o arcaico y que se instale una misteriosa afinidad entre ambos.
Pensemos, por ejemplo, en la Londres moderna de fines del siglo XIX, en la que se mueven los personajes de Drácula de Stoker, y el origen del vampiro, que se vincula con las sangrientas masacres llevadas a cabo por Vlad el Empalador en el siglo XV. Son dos escenarios radicalmente diferentes, sin embargo, esa relación sugerida por el relato haría prever que si ganan las fuerzas del mal personificadas en el vampiro, los habitantes de la ciudad moderna se verían arrasados como lo fueran las víctimas del Empalador. Sigmund Freud escribió en su ensayo de Lo siniestro que lo siniestro sería aquella suerte de espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. La literatura gótica clásica se nutre de los efectos temporales inquietantes, espantosos, no familiares. Es el regreso de un elemento de un mundo presuntamente acabado y desaparecido que de pronto emerge en el presente y lo desestabiliza. Probablemente por ese motivo es que el gótico hace converger la tecnología más avanzada y los espectros del pasado. Volviendo al ejemplo probablemente más conocido, que es el Drácula de la novela, apela a los medios de comunicación más en boga en la época, máquinas de escribir, telégrafos, trenes, y a descubrimientos científicos como los aparatos de transfusión sanguínea, mientras que el vampiro avanza y ataca a sus víctimas de una manera fácilmente asociable al canibalismo y a las violaciones. El gótico pone en escena oposiciones de fuerza, unas que representan el mal y otras que lo combaten, que se doblegan ante él o que lo resisten, manifestando de esta manera diferentes características que suelen asociarse, por un lado, a la debilidad o a la firmeza moral de los personajes y por el otro, a la relación que éstos mantengan con las tradiciones sociales y culturales, en cuyo caso se evidencia su adhesión a o su conocimiento de determinados saberes que se estimen de vanguardia o bien ligados a supersticiones de diferente naturaleza. Saberes que podrían considerarse soporte del bienestar de una comunidad o la ruina de ésta si utilizados con fines que no se ajusten al bien común. Veamos ahora cómo caracteriza el gótico la crítica Kelly Harley, que fue autora del volumen The Gothic Body, o el cuerpo gótico. Ella nota en principio su contenido sobrenatural, su fascinación por la transgresión social y su separación en términos formales de la norma emergente del realismo. Estamos a fines del siglo XVIII. El gótico, dice, ha sido definido en términos de trama, con una serie de personajes tipo, como el de la heroína joven y virtuosa y en peligro, de sucesos tipo, como su reclusión por parte del villano demoníaco pero atractivo y su huida de él, el emplazamiento, el castillo sombrío, los espacios subterráneos y laberínticos, las cámaras de tortura de la Inquisición, los motivos, la preocupación de género con temas tabú como el incesto, la perversión sexual, la locura, la violencia, sus representaciones de estados emocionales extremos como la rabia, el terror, la venganza, el estilo, su lenguaje hiperbólico, sus elaborados intentos de crear una atmósfera melancólica y de suspenso, las estrategias narrativas, poca claridad de la historia por medio de marcos narrativos e inconsistencias narrativas, el uso de tramas densas y sensacionalistas en vez que realistas, y finalmente las relaciones emotivas que crea con los lectores, en los que aspira a crear ansiedad, temor o paranoia. Resumiendo, tenemos una serie de componentes que el público lector esperaba encontrar en las novelas del gótico clásico, que se volvieron un lugar común con el tiempo, saturando el mercado editorial y haciendo que las tramas se parecieran todas bastante. Ya en 1817, Jane Austen escribe La abadía de Northanger,
concebida básicamente como una parodia de las novelas góticas, hecho que bien puede interpretarse como la culminación del gótico clásico. En 1816, John William Polidori escribe El vampiro, creando un nuevo tipo de villano, de monstruo y de emanación de lo sobrenatural que atravesará todo el siglo XIX hasta convertirse en el protagonista de la novela Drácula de Stoker. Si los villanos de las tramas clásicas eran por lo general representantes de una aristocracia terrateniente rural, que el habitante de la ciudad y la nueva clase dirigente despreciaba, con el vampiro aparece el noble de antigua estirpe que viene de la Europa del Este, ingresa a los salones de la nobleza inglesa, seduce a las jóvenes casaderas y amenaza patrimonios y bienes. Es el representante de todo lo que podría poner en jaque la pretensión imperial inglesa de expansión y civilización del mundo. Encarna las ansiedades y temores del siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, junto con el vampiro, toma forma un personaje nuevo, el del científico que aspira a dominar la materia más allá de toda convención ética. Es el Dr. Frankenstein de Mary Shelley, quien escribe en 1818 una novela que funda la ciencia ficción moderna, conjugando en ella elementos del gótico clásico. Hacia fines de ese mismo siglo, junto con el Drácula de Stoker, otro científico alienado, el Dr. Moreau de Wells, vivisecciona animales para lograr un ser humano de laboratorio. En ambos casos, la ambientación clásica se traslada del castillo ruinoso perdido en la naturaleza inhóspita al laboratorio de difícil acceso en el que los hombres de ciencia juegan a ser dioses y cometen atrocidades. Es interesante notar cómo a inicios y finales del siglo XIX el gótico se expresa a través de personajes que representan poderes derivados de posiciones radicalmente diferentes. El vampiro, que se relaciona con fuerzas sobrenaturales, y el científico, que pretende transformar la materia sin reparar en los valores éticamente consensuados. La literatura gótica resulta así un espacio en el que se expresan las ansiedades y temores ante lo desconocido. Provenga éste de un más allá que amenaza las virtudes de lo doméstico, o bien de un conjunto de saberes que pocos dominan y cuya aplicación descontrolada arriesgaría la existencia de la comunidad. El gótico ha tomado diferentes formas en el siglo XX. Nombraremos aquí solo unos pocos ejemplos. Rebecca, la película clásica de Hitchcock, basada en la novela de Daphne du Maurier. El Resplandor, un cuento de Stephen King llevado a la pantalla por Stanley Kubrick, o la serie La maldición de Hill House. En todos estos casos el ambiente laberíntico del gótico se reproduce, así como los terrores que atentan contra la salud mental de los protagonistas, producidos por diversas manifestaciones de un retorno insidioso del pasado, como se produce en otros términos en la película Cabo de Miedo, donde tenemos una versión actualizada del villano y la jovencita asediada, junto con un estilo de vida familiar de clase media acomodada que peligra ante la reaparición del atacante y un secreto que se devela. El episodio Black Museum, incluido en la cuarta temporada de la serie británica Black Mirror, evoca tanto los escenarios del gótico como las perversiones recreadas por un hombre de ciencia heredero de las manipulaciones de Frankenstein. Otro caso de tramas en que la criminalidad y el vampirismo se cruzan es la serie True Blood, que se emitió a lo largo de 7 temporadas a partir de 2008. Finalmente, recordamos que la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, ha tenido una exitosa transposición fílmica,
a principios de la década de 1990. Y en este caso, el miedo a la mordida del vampiro iba de la mano de los temores por la transmisión del SIDA a partir de mediados de 1980. Uno de los rasgos más distintivos del relato de horror contemporáneo es la manera en que ha seguido la tradición del gótico, en tanto que no se limita a describir las formas distorsionadas de vida social y psíquica a partir de que un trauma del pasado emerge a la superficie, sino que las encarna, y a partir de ahí es posible analizar los conflictos del entramado social, entre privilegiados y excluidos, entre poderes no siempre legítimos y sus efectos sobre los elementos de mayor debilidad. Pero el gótico ha servido y sirve también para alertar sobre fuerzas que acechan a los valores consensuados, que por lo general están del lado de la familia y de los vínculos heteronormativos. No hay que olvidar, por ejemplo, que un personaje como Drácula concentraba un poder de seducción que atraía a hombres y mujeres, y que la novela de Stoker pone en escena dos tipos de mujeres: Mina, la joven abnegada y esposa ideal, por un lado, y por el otro Lucy, seductora y sensual, que se expone particularmente a ser víctima del vampiro y a sufrir entonces una muerte ejemplar. La literatura gótica en todas sus variantes nos confronta tanto con nuestros temores como con deseos reprimidos, debilita nuestras seguridades y hace de las transgresiones el motor de las tramas. El gótico pone en escena una monstruosidad que no es otra cosa que el producto de la proyección de nuestros miedos y ansiedades. Y esta monstruosidad se hace presente en criaturas cuyos cuerpos y comportamientos delinean étnica, económica y genéricamente un otro cultural. Es por ese motivo que en cada época se vuelve necesario interrogar por qué resultan amenazadores seres y acontecimientos involucrados en ficciones deudoras de la tradición gótica.